Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a ver una comunicación típica que me habéis pedido bastantes veces de un mando de una máquina de aire acondicionado por conducto, ¿vale? De un mando a dos hilos, ¿vale? Esta sería una máquina antigua, pero es una forma de comunicación bastante típica en muchos tipos de mandos de dos hilos. No solo de aire acondicionado, también nos lo hemos encontrado en temas de carteras y cosas así. Entonces, como veis, este es el mando, ¿vale? Y veis que tiene solo dos hilos. Tenemos aquí la placa, esta sería la placa, donde va conectado el mando. Y tenemos aquí que hemos conectado la fuente de alimentación, que va a 24 voltios. Normalmente estas placas van a 24 voltios en alterna, pero nosotros lo vamos a meter en continua. No hay ningún problema para poderlo comprobar. Y ahora tenemos aquí conectados lo que serían los cables del termostato, ¿vale? Que le hemos interconectado también ahí el osciloscopio. Ahora vais a ver la forma de onda que nos hace. Y también tenemos conectado, no sé si os acordaréis, si no pues os aconsejo que lo veáis, donde hicimos un comprobador de mando, o sea, un pequeño comprobador de mando, ¿vale? Entonces este comprobador, si os acordáis, pues llevaba tres cables. Teníamos el blanco, que era el negativo, teníamos el rosa, que era el positivo, y teníamos el amarillo, que era la entrada de señal. Como en este caso el mando es de dos hilos, no es de tres, entonces solo hemos conectado el blanco y el rosa, o sea, el blanco al positivo y el rosa al, o sea, el blanco al negativo, perdón, y el rosa al positivo. Y ya con esto pues ya nos da un parpadeo que podemos ver si está funcionando más o menos la comunicación. Os comento, en este tipo de mandos así es muy relativo. Lo ideal sería verlo en el osciloscopio, pero bueno, para que podáis tener una pequeña orientación, pues podemos verlo así, ¿vale? Entonces vamos a proceder, vamos a dar la alimentación y ahora después os voy a explicar el funcionamiento de cómo funciona la comunicación internamente en este tipo de mandos. Entonces vamos a proceder a darle alimentación y vamos a ver qué es lo que hace cada uno de los elementos. Entonces le damos alimentación, ya tenemos alimentación, vemos que se nos ha encendido fijo y ha empezado a parpadear. Eso quiere decir que ya está comunicando la unidad, o sea, la placa con el mando. Veis que ya el mando ha encendido y está emitiendo una serie de errores porque claro, no tenemos conectado ninguna de las entradas de esta placa. Lo único que hemos conectado es la alimentación y el mando. Entonces, como veis, ya no está dando un error. O sea, esto en principio podría decirnos que nos comunica, pero en verdad no es así. Y ahora después os voy a explicar el por qué. Básicamente, si no recibe información, el mando pues puede interpretar todo este tipo de errores, ¿vale? Porque no está recibiendo información. Ahora después vamos a hacer un pequeño esquemita donde vamos a ver cómo funciona internamente la comunicación en este tipo de mandos. Entonces, como veis, y ahora también os voy a poner las imágenes del osciloscopio para que veáis cómo comunica. Entonces, en este caso estaría funcionando correctamente, ¿vale? Como veis, el cable amarillo no lo hemos conectado, solo hemos conectado, como hemos dicho, el rosa y el blanco. Entonces, esta placa estaría ya funcionando porque este era exactamente ese problema y se ha solucionado. Entonces, vemos que nos está parpadeando y vamos a hacer la misma comprobación de siempre. Desconectamos el mando. En este caso no podemos hacer la comprobación solo con el mando, puesto que al ser con dos cables, en el momento que desconectamos un cable se queda sin alimentación y se pegaría. Entonces lo que vamos a hacer va a ser
quitar el conector de aquí atrás y vamos a ver que si nos fijamos en el piloto, prácticamente no se nota ninguna diferencia, se ve parpadeando igual. Vamos a poner los vídeos para que veáis. Vale, veis, aquí tenemos, esta sería la onda, y aquí pues reproducidas más grandes, vale. Entonces vamos a pararla en un punto para que la analicemos. Vamos a ver, y vale, es aquí, y esta la vamos a parar aquí también. Vamos a ver, esto va más rápida y es más complicado. Aquí aproximadamente, vale. Como hemos dicho, aquí tenemos cuando está el mando completamente conectado y aquí cuando está el mando sin conectar. Entonces, si os fijáis, esto sería, o sea, tendríamos aquí los 24 voltios, ¿vale? Que como veis, tiene un largo tiempo la tensión de 24 voltios y un periodo de tiempo muy pequeño en comparación, que es cuando hace la transmisión de datos. Entonces, en este caso, como veis, pues corta y transmite, ¿vale? ¿Veis? Los impulsos que da. Estos impulsos, pues aproximadamente, si estos son 24 voltios, estos pueden ser 5 voltios. O sea, los impulsos los puede hacer perfectamente a 5 voltios. Y nada, entonces veis aquí una transmisión de datos. Esto sería una información que transmite, ¿vale? Una palabra, como le dicen los informáticos. Entonces, como veis, vamos a ver si podemos parar en otra, porque si os fijáis, son parecidas pero no son iguales. ¿Veis este tipo de impulso? Vamos a ver si vemos otra. ¿Veis? Es muy parecida pero no son los mismos impulsos. O sea, quiere decir que están transmitiendo cosas distintas. Y aquí pues vamos a ver, aquí tenemos pues otra serie de impulsos que también es totalmente diferente a esta, como veis. Pero si os fijáis aquí, sobre todo, pues vamos a tener dos tipos de impulsos. Tenemos esta trama, o sea, esta palabra, como si dijéramos, esta información, pero luego, a ver si puedo pararlo en... Bueno, ya lo hemos parado, aunque se ve un poquillo desenfocado, pero bueno, más o menos se ve claro lo que quería enseñaros. Como veis, aquí tenemos lo mismo, un largo periodo de tiempo a 24 voltios, luego baja y hace los impulsos. Si os fijáis, esta es completamente diferente a la otra, porque esta tiene si os fijáis, este tiene muchos ceros, o sea, muchos tiempos a cero y algunos altos, que hemos dicho que aproximadamente será 5 voltios. Pero esta, si os fijáis, tiene mucho a 5 voltios y solo un 0. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Pues seguramente lo que estamos viendo es que, si os fijáis, por ejemplo en este lado, que es cuando funciona tanto el mando como la placa, ¿vale? Están transmitiendo. Os fijáis que tenemos aquí las comunicaciones, o sea, tenemos el intervalo de 24 voltios y luego las comunicaciones. Como hemos visto anteriormente, tenemos que no son exactamente iguales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que uno equivale a la unidad, o sea, a la placa, y la otra equivale al mando. O sea, por ejemplo, vamos a imaginar que esta es la placa, pues la placa le transmite información al mando y el mando le responde. La placa le manda información al mando aquí y el mando le responde. Por eso son distintos los impulsos de una a otra, aunque se le parecen bastante.
Y aquí en este lado, pues como hemos visto, pues vemos que tiene, ¿veis? Tiene uno con impulso y el otro va más, va como hemos dicho, un solo impulso negativo, lo demás todo a 5 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Que uno quiere decir que es el que le manda la tensión, o sea, la información al mando, pero espera la recepción y la recepción no la recibe. El impulso ese que veis negativo, ¿qué quiere decir? Pues ese impulso negativo, vamos a ver si lo podemos buscar de nuevo. Vamos a parar el vídeo. El impulso este negativo, ¿qué quiere decir? Pues esto seguramente es que la placa, o sea, aquí ha transmitido información intentando al mando. Pasa un tiempo a 24 voltios para que el mando siga funcionando. ¿Y aquí qué hace la placa? Pues la placa vuelve a desconectar y le manda este impulso a 0, diciéndole al mando que ya está esperando su información. Y aquí sería el tiempo donde debería del mando enviar su información, lo que le quiere decir el mando. Como en este caso no teníamos el mando conectado, pues ¿qué pasa? Pues que se queda a 5 voltios esperando y ya vuelve. Entonces, como veis, tenemos, como hemos dicho aquí, la conclusión que hemos sacado es que un intervalo o una palabra es la transmisión de una parte, o sea, en este caso sería la de la placa y en este caso la del mando. Que si os fijáis, vamos a ver si podemos ver que se ve muy mal, lo siento. Si os fijáis, este impulso es exactamente igual, ¿vale? Entonces uno corresponde a información de mando y el otro es esperando la recepción. Entonces ahora vamos a ver la parte siguiente para que veáis qué es lo que hace este proceso en la placa, ¿vale? Bueno, pues entonces os vamos a decir cómo funciona la comunicación de este tipo de mandos a 2 hilos. Esto hay muchas formas, pero esta es una bastante típica, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, nosotros teníamos aquí en estos 2 puntos teníamos la alimentación y en estos 2 puntos teníamos el mando, ¿vale? Entonces vamos a representar aquí lo que sería el mando a distancia. Nosotros tenemos aquí el cable que iría al mando, donde tenemos el negativo y aquí el positivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo iría las conexiones internas de la placa? Pues tenemos el negativo, iría directamente, vamos a conectar aquí, vamos a representar aquí, esto sería la fuente de alimentación interna de la placa, ¿vale? Donde tenemos más 24 voltios y el negativo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría? Pues el negativo iría directo al negativo del mando, ¿vale? Y en el positivo, pues lo que hacemos es lo siguiente, que normalmente llevan un transistor PNP, ¿vale? Entonces vamos a dibujar aquí un transistor PNP y aquí, por seguridad, un diodo que lleva, en este caso no lo podemos encontrar sin diodo, ¿vale? Entonces en este caso sería, me he equivocado yo aquí, perdón, este sería el colector y el PNP, o sea, el emisor iría aquí. Vamos a ponerlo aquí bien representado: emisor, colector y base, vale. Entonces tendríamos
el negativo del mando iría al negativo de la fuente de alimentación. Nosotros tenemos aquí la entrada en antena de 24 voltios, tenemos el rectificador, del rectificador tenemos los condensadores de filtrado, ¿vale? Entonces el negativo iría al negativo de esta fuente, y el positivo, como hemos dicho, pasa por un transistor y un diodo de protección, que para ser más exacto, este sería el BD140, que sería este, y este sería, para que lo veáis bien, a ver si se ve medio bien, este es el transistor y este es el diodo de protección, ¿vale? Entonces tenemos que tendría un diodo de protección para que no haya un cambio de sentido, para que no podamos cambiar la polaridad, y aquí un transistor PNP, como hemos dicho en este caso. La mayoría de los casos que hemos visto tienen transistores PNP. Tendríamos este transistor, y este transistor lo controlaría el microcontrolador, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues si nos fijamos, el mando, al tener dos hilos, tiene que tener la alimentación también por aquí, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos mandos, en la mayoría de los casos, lo que llevan es una pequeña pila, ¿vale? Pila o batería, dependiendo de la marca. ¿Qué es lo que hace? Pues que la batería mantiene la tensión dentro del mando para poder tener el mando en funcionamiento, mientras que le comunica la información que necesite el mando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tenemos, como hemos visto en la imagen del osciloscopio, tenemos un tiempo bastante largo de tensión para que funcione el mando y podamos cargar o bien condensadores o bien pilas, depende de lo que lleve el mando, para que podamos cargarlo, y luego un pequeño intervalo donde se mandan la información de un lado a otro, ¿vale? Entonces lo que hace el microcontrolador es que deja pasar la alimentación completa o empieza a dar impulsos, como habéis visto, a tensiones más pequeñas. Da impulsos que son los que transmiten la información al mando, diciéndole cómo está funcionando la máquina, y recibir la información, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas puede haber en este tipo de mandos? Pues la mayoría de los problemas puede ser en el transistor que podemos encontrarnos dos problemas básicos. Uno, que no comunique, o sea, que no cierre, con lo cual el mando no va a encender porque no le llega la alimentación, o como en este caso, pues se había cortocircuitado el colector y el emisor. En este caso, ¿qué pasa? Pues que el mando no enciende, pero no nos da comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que la alimentación está directa. Entonces no nos puede, por mucho que intente el microcontrolador mandar información, no la va a dar, porque la tensión va directa. Entonces es muy típico en este tipo de mandos que se vaya, como en este caso, el transistor de conmutación que utiliza para comunicar con el mando, ¿vale? Como habéis visto, pues lo ideal en este tipo de cosas es el osciloscopio, porque con el comprobador con los pilotos es muy difícil ver si está emitiendo uno, porque claro, en este caso, al estar cortocircuitado, el piloto se nos va a quedar encendido. Por mucho que intente comunicar el mando interior, o por mucho que intente comunicar el mando interior, o sea, el mando que es la placa, pues se nos va a quedar fijo, porque tenemos la alimentación fija. ¿De acuerdo? Entonces, espero que lo hayáis entendido.
Ya iremos viendo otros tipos de comunicación a dos hilos. En este caso, pues ha sido una máquina antigua, pero yo creo que es bastante interesante porque es una forma de comunicación que lleva bastantes marcas. Así que espero que os haya gustado como siempre y hasta la próxima. Venga, hasta luego, un saludo.